En el siguiente video se presentarán las principales funcionalidades de las operaciones que tiene el sistema para llevar el control de la regularidad y la administración de las readmisiones de los alumnos. Desde la siguiente operación se podrá configurar las reglas que se utilizarán para el cálculo de la regularidad y las readmisiones que tengan vencidas los alumnos en su propuesta. Por defecto, el sistema trae la regla 2 actividades aprobadas, pero la institución podría incorporar sus propias reglas por medio de una personalización. En la wiki de CIU Guaraní hay una sección que explica en detalle cómo realizarla. Podemos buscar el nombre de la regla aplicando el filtro. Por cada registro nos va a mostrar el nombre de la regla, la cantidad de propuesta que está asociada a la regla y el siguiente icono, que al ingresar allí nos muestra la siguiente pantalla. Vemos que en la parte superior nos muestra el nombre de la regla, en la parte central tenemos las propuestas que está asociada a la regla con su respectiva ubicación y dónde se aplica la regla. En estos casos se aplica para el control de regularidad y para las readmisiones vencidas. Como estas reglas se configuran por propuesta y ubicación, podría configurarse que para la misma propuesta, por ejemplo, que se dicte en diferentes ubicaciones, vamos a seleccionarla, la propuesta CT2, la agregamos al listado superior. Podemos decir que para la sede Cava solo aplique para el control de regularidad y para la ubicación ST solo aplique para el control de readmisiones vencidas. Es decir, que para la misma propuesta que tiene diferentes ubicaciones, o sea que se dicta en diferentes ubicaciones, la regla solo aplique para Cava, para el control de regularidad, y para la ubicación ST solo aplique para el control de readmisiones vencidas. Si queremos borrar una configuración, podemos hacerlo a través de este icono y al finalizar guardamos las modificaciones o registro de la misma a través del siguiente botón. La operación verificar la regularidad de los alumnos es un proceso masivo, ya que al ejecutarlo cambiará a alumnos regulares, activos, a no regulares y de no regulares a regulares, teniendo en cuenta si estos cumplieron o no con los requisitos para ser alumno regular en la propuesta. Cuando ingresamos a la operación, encontramos la siguiente pantalla. Vemos que el proceso consta de 3 pasos. En el primer paso debemos ingresar el año académico que vamos a analizar, luego el rango de fechas que verificará el cumplimiento de las condiciones de regularidad. A continuación asociamos el documento respaldatorio, lo hacemos a través de este icono y vamos a seleccionar el grupo de alumnos a evaluar. Es decir, si vamos a evaluar los alumnos regulares en la propuesta que no tienen una readmisión a controlar, o los alumnos regulares en la propuesta que tienen una readmisión que se encuentra vencida, o los alumnos que no son regulares en la propuesta pero que tienen la calidad activa en ella. Esta fecha es la fecha de vencimiento con que se readmitirá automáticamente en el caso que correspondiera. Este campo va a estar habilitado únicamente si una de estas dos opciones está habilitada. En la parte inferior se van a listar todas las propuestas que tenga registrada en el sistema y vamos a elegir aquellas cuyos alumnos se les va a verificar el control de regularidad. La operación también cuenta con el siguiente botón, que al ingresar allí podemos consultar todos los procesos que se han ejecutado en fechas anteriores. Avanzamos al siguiente paso
En este paso vamos a seleccionar las ubicaciones o la ubicación que se va a procesar. A continuación, ejecutamos el proceso a través de este botón para avanzar al último paso. Una vez que finalice la ejecución del proceso, mostrará como resultado la cantidad de alumnos que fueron procesados, la cantidad de alumnos que perdieron la regularidad. En el caso de que lo hubiera, el sistema ofrece la posibilidad de poder imprimir un reporte, y la cantidad de alumnos que han recuperado la regularidad también. En el caso de que lo hubiera, se puede imprimir el listado de esos alumnos. Y de esta manera se corre el proceso para verificar la regularidad de los alumnos en el sistema. Desde la siguiente operación se van a poder gestionar todos los pedidos de readmisión que han sido solicitados por los alumnos a través del módulo de autogestión. El usuario administrativo los podrá aceptar o rechazar dependiendo de la situación particular de cada caso. Una vez que ingresamos a la operación, el sistema nos redirige a la siguiente pantalla y se nos pide que agreguemos el nombre de la propuesta, el apellido del alumno que vamos a gestionar. Aplicamos el filtro y vemos que en la parte superior de la pantalla se presenta un campo para que el usuario administrativo pueda ingresar el motivo de rechazo o aceptación de la readmisión. Seleccionamos al alumno y en la parte inferior derecha se nos presentan los botones para rechazar la solicitud o aceptarla. En el caso de que queramos borrar esta búsqueda, podemos hacerlo a través del siguiente botón y realizamos una nueva búsqueda. Aceptamos la solicitud y se nos dice que la solicitud fue aceptada con éxito. Y de esta manera se gestionan las solicitudes de readmisión que realizan los alumnos desde autogestión. En la operación Administrar readmisiones se va a poder administrar las pérdidas de regularidad o readmisiones que no estén vencidas de los alumnos. Una pérdida de regularidad puede tener una o varias readmisiones y solo se va a poder modificar la última readmisión de cada pérdida de regularidad, siempre y cuando la misma no se encuentre vencida. Veamos cómo agregar una readmisión a un alumno que perdió la regularidad en el sistema. Primero lo que vamos a hacer es buscar al alumno, podemos buscarlo por el apellido o también podemos aplicar cualquiera de estas opciones de filtro. El resultado que arroja son los datos del alumno, la propuesta en la que está inscrito el alumno, la ubicación y el de abajo si lo hubiera. Ingresamos al siguiente icono y el sistema nos muestra la información de la pérdida de regularidad. Nos indica la fecha en que el alumno perdió la regularidad, el año académico, las causas, en este caso fue porque no tiene aprobadas las 2 actividades, y el documento respaldatorio. Para poder readmitirlo, ingresamos al siguiente icono. Vemos con un mensaje que el alumno no tiene readmisiones. Podemos agregar uno a través del siguiente botón y el sistema nos muestra la siguiente pantalla. En la parte superior vemos los datos del alumno, tenemos la sección de pérdida de regularidad que nos muestra la fecha, el año académico, el número de resolución y el motivo. Y en la parte inferior está la sección de readmisión, que podemos ingresar el motivo, que pueden ser por reincorporación por resolución o por reincorporación por error. Se cuenta con el campo contabiliza, que este campo indica si la pérdida de regularidad se suma en la cantidad de readmisiones del alumno.
tenemos la fecha en que el alumno va a ser readmitido, el año académico, y de forma opcional se le puede asociar un documento respaldatorio a través del siguiente icono. También se cuenta con la fecha de vencimiento de la readmisión y el campo observaciones. Este campo es un campo de texto libre en el cual el administrativo va a poder agregar los datos que considere necesario. Para confirmar la readmisión lo hacemos a través del siguiente botón. En el caso que quisiéramos hacer una modificación de una readmisión, podemos hacerlo de la misma manera, es decir, primero se busca al alumno, luego se avanza a las siguientes pantallas hasta llegar a la de readmisión y en ella se hace la modificación que considere necesario. Luego se guardan las modificaciones y de esta manera se puede agregar al sistema una readmisión a un alumno que haya perdido la regularidad.